El Salmo 136 comienza haciendo un llamado a la adoración. ¿Se fijaron? Comienza diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esta palabra alabad es mucho más que simplemente cantar. Llama a aquellos que van a escuchar este salmo a hacer una adoración profunda y reflexiva. Esta adoración recuerda sí las bendiciones recibidas del Señor, pero también debe de ser una adoración que está llena de agradecimiento y donde se confiesa una y otra vez la misericordia del Señor, como ya nos dimos cuenta. Entonces el llamado a la adoración comienza así como leímos, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y he aquí otra de las expresiones de la bondad del Señor, su misericordia. Hermanos, yo sé que a veces las cosas no salen tan bien como nosotros quisiéramos, pero no debemos de olvidar que Él es bueno. Nosotros vivimos en un mundo caído, pero Él no solamente actúa con bondad, Él es bueno de verdad. Él es bueno en esencia. Él es bueno en todos los sentidos, en el sentido más profundo y en un sentido infinito. En el sentido más elevado es que Dios es bueno. Y eso no cambia. Él es un Dios que no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. Entonces, hermanos, es precisamente esta misericordia uno de los actos donde creo yo que podemos apreciar de manera mucho más tangible y de manera mucho más dulce la bondad del Señor. Sin embargo, también creo que la misericordia del Señor muchas veces pasa obviada por nosotros, nos pasa de largo. A veces no nos damos cuenta y a veces no la agradecemos tampoco. Algunas otras veces las dificultades de nuestra vida hacen que la misericordia no se vea tan fácil como nosotros quisiéramos. Y es precisamente por eso, por nuestra falta de capacidad de reconocer la misericordia de Dios y agradecerla, y por las dificultades de nuestra vida en este mundo caído, que nosotros necesitamos un recordatorio constante de la misericordia de Dios. Yo creo que por eso el Salmo dice tantas veces que para siempre es su misericordia, porque necesitamos recordarlo constantemente. Este llamado a la adoración que nosotros tenemos está en los versículos del 1 hasta el versículo 4. Y fíjense que esta es una construcción del lenguaje hebreo que hace énfasis en las cosas. Hace algunos sermones atrás hablábamos acerca de la santidad de Dios y les decía que los judíos, para hacer énfasis o hacer un superlativo, ellos no dicen que algo es grandísimo, ¿verdad? Ellos dicen que es grande. Y si es así enorme, inmenso, pues, grande. Ajá. Respecto a eso hablamos de la santidad de Dios. Y yo quiero que notes que los versículos 1, 2 y 3 son casi iguales. ¿Ya te diste cuenta? Básicamente te están diciendo lo mismo, nada más que lo único que cambia es el nombre o la manera en la que se refieren a Dios, pero los versículos son igualitos, es como si te lo estuvieran repitiendo, ¿ya viste? Está esta misma construcción donde los hebreos, para hacer énfasis en algo, repiten las cosas. Y en el primer versículo dice, alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego dice, al Dios de los dioses, y luego dice, al Señor de los señores. ¿Verdad que sí? Estas maneras de referirse a Dios, hermanos, no son una cosa al azar o que se le ocurrió así. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 1, Jehová es el nombre que Dios dio a su gente para establecer su pacto con ellos. En el versículo 2, nuestra traducción en español dice Dios, la Biblia hebrea dice Elohim, y Elohim es el nombre del Dios Altísimo. En nuestra Biblia, en el versículo 3 dice, alabad al Señor de los señores, pero en hebreo dice Adonai. Adonai es el título de honor del Señor. Es el título que refleja su supremacía, su soberanía, su autoridad suprema, que Él es el Señor altísimo sobre todas las cosas. Entonces, esta construcción que nosotros tenemos del versículo del 1 al 3, parece decir lo mismo varias veces,
nos hace entender que Él es absoluto, supremo, soberano, altísimo, infinito, el único Señor y Dios sobre todas las cosas para siempre. ¿Ok? Entonces dice, alaben a este Dios que es así, a este es al que se les llama a alabar. Y si nosotros somos un poquito observadores con esto, y si nosotros lo meditamos un poquito, saber quién ha tenido misericordia de nosotros, produce en nosotros eso, adoración. Si nosotros entendiéramos quién es Él, y quién somos nosotros, y lo que Él ha hecho por nosotros. Si nosotros entendiéramos mejor todas esas cosas, nuestra alabanza sería de verdad mucho más sincera, mucho más profunda, mucho más afectuosa, mucho más tierna. Perfecto. Exacto. Piensen por un momento quién es Él. Él se presentó así, y esto es lo que Él reveló de sí mismo. Él dijo, yo soy Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando entendemos quién es Él, hermanos, y entendemos quiénes somos nosotros, de verdad nosotros entendemos lo que dice el versículo 4, que Él ha hecho grandes maravillas. Grandes maravillas. ¿No es maravilloso que esa persona es altísima, santísima, grandísima, infinitamente gloriosa, suprema sobre todas las cosas, inconmensurablemente digno, nos note? Y no nada más que nos note, sino que ponga su corazón en nosotros y nos ame y supla nuestras necesidades. ¿No es maravilloso que Él soporte todas nuestras imperfecciones y no nos castigue por nuestra falta de carácter? ¿No es maravilloso que todas nuestras faltas y nuestros pecados y nuestras rebeldías y todas las veces que nos negamos a hacer lo correcto y todas las veces que actuamos mal a propósito, Él detenga su ira y nos extienda misericordia? ¿No es eso maravilloso? Que Él esté actuando con misericordia constantemente con todo el mundo. La palabra misericordia que nosotros encontramos aquí en el Salmo 136, así en español, misericordia, es una palabra hebrea que se pronuncia Gesed. Gesed es una de esas palabras difíciles de traducir, porque algunas veces se traduce como amabilidad, otras veces como bondad, otras veces como misericordia, benevolencia, piedad, amor, clemencia, favor, fidelidad, gracia. Amor fiel. Ustedes van a decir, bueno, ¿y cuál es la buena? Es que es el asunto. Gesed engloba todas esas. Amor sincero. Todas esas son las que Gesed engloba. Este es el amor fiel por el que Dios se sujetó libremente a sí mismo cuando hizo el pacto y dijo, yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios hizo una promesa de hacernos su gente y de que Él sería nuestro Dios. Así que otra cosa que yo creo que es asombrosa de la misericordia de Dios, hermanos, es que la misericordia de Dios está regulada por su voluntad soberana. ¿Te diste cuenta? Nadie lo obligó a ser misericordioso. No nos debe misericordia. De hecho, nos debe misericordia y misericordia es una contradicción de términos. Porque si nos debe, pues entonces ya no es misericordia. La misericordia siempre tiene que darse voluntariamente. O si no, no es. Entonces, hermanos, no es nuestra condición miserable la que hace que Él sea misericordioso. Tampoco son nuestras buenas acciones las que hacen que nosotros nos ganemos misericordia, porque otra vez ganar y misericordia son contradicciones de términos. No es nuestra religiosidad la que mueve su corazón. Es su carácter y su bondad que nunca cambia y que son fuertes como roca. No es nuestra fidelidad
sino que su misericordia está fundada en la roca de su carácter inmutable. Para siempre es su misericordia. Es una fuente que nunca se seca. Para siempre es su misericordia. Siempre es su misericordia. Y qué bendición que su misericordia esté fundada en Él, que no cambia, y no en mí, que cambio constantemente y que hago muchas tonterías. Entonces, esa es la misericordia del Señor. Entonces, así empieza este salmo. Y fíjense que después el salmo se divide en 3 partes. El salmista nos habla de la misericordia de Dios en su creación, y luego de la misericordia de Dios en la historia de la salvación, y luego de la misericordia de Dios en nuestra salvación presente. La misericordia de Dios en su creación nosotros la vemos desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Y fíjense que todos los versos empiezan diciendo al que. Ajá. Entonces yo creo que entenderíamos mejor estos versículos si nosotros entendiéramos que el llamado a la adoración que se nos hizo al principio no ha cesado. Tal vez tú o yo lo entendería mejor si dijera: alaben al único que hace grandes maravillas, alaben al que hizo los cielos con entendimiento, alaben al que extendió la tierra sobre las aguas, versículo 7, alaben al que hizo las grandes lumbreras, versículo 8, alaben el que hizo el sol y el 9, la luna y las estrellas. ¿Sale? Entonces eso es lo que nos está llamando a hacer, que sigamos nosotros alabando al Señor. Y es que de verdad, hermanos, nosotros reconocemos que todas las cosas buenas que nosotros disfrutamos en este mundo han sido simplemente por su bondad y su misericordia. Los cielos, la tierra, el mar, el sol, las estrellas, todo lo que hay en el universo, viene de Él, que es la fuente de todo bien, y nosotros disfrutamos lo que Él ha hecho sin ganárnoslo. Ha sido por su misericordia. Esta misericordia, hermanos, que Dios da aquí respecto a la creación, es una misericordia que Dios da a todas sus criaturas. Dios nos da calor, frío, las estaciones, agua, lluvia, a todos por igual. De hecho, el Salmo 145 que estudiamos hace algunas semanas dice que su misericordia es sobre todas sus obras, en el versículo 9, Salmo 145, 9. Otro versículo que también estudiamos hace algunas semanas y que ustedes recordarán es Hechos 17, 25. Dice: Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Entonces, la misericordia del Señor, en una parte, se ve sobre toda su creación. Sobre toda su creación Él nos sustenta a todos. Y vemos la misericordia de Dios de 2 maneras. La misericordia de Dios se muestra mostrando bondad, no castigando a los malvados, a los ofensores, a los que rompen su ley. Y la otra es mostrando compasión con aquellos que sufren. Son las 2 maneras en las que Dios muestra su misericordia. Teniendo compasión de sus criaturas necesitadas. Porque fíjense, dice ahí en el versículo, a lo que leímos en Hechos 17, 25, Él da a todos vida y aliento. Incluso tu respiración es un acto de la misericordia de Dios constante para ti. Entonces, aquí nosotros vemos la misericordia de Dios en su creación. Quisiera que avanzáramos, porque mientras más avanzamos, mejor se pone. Del versículo 10 al 22, nosotros vemos la misericordia de Dios en la historia de la salvación. El Salmo 136 era un salmo que se cantaba en los días en los que se le celebraba la Pascua. Los judíos solían celebrar la Pascua una vez al año. Y ese día, el de la Pascua, como ustedes recordarán, es el día en el que Dios libró a los israelitas del ángel de la muerte. ¿Recuerdan? Él los liberó de los egipcios también. Dios pidió a su gente que mataran un cordero sin defecto y que pusieran su sangre en los dinteles de su puerta. Y los judíos creyeron en el Señor, los hebreos creyeron en el Señor, y por la fe en su palabra
Dios los salvó. Después de eso, Dios los liberó de Egipto y los hizo una nación. Entonces, por la fe, ellos fueron salvados y liberados. Y Dios les pidió que celebraran la Pascua para que recordaran eso. Entonces, este mandamiento para nosotros de alabar al Señor sigue presente, pero ahora recordándonos la salvación de Dios para su pueblo especial y escogido. ¿Ok? Ahora fíjense lo que dice. Alaben al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Y luego más adelante, en el versículo 13 dice, al que dividió el mar rojo en partes, versículo 14, e hizo pasar a Israel en medio de él, versículo 15, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Y termina diciendo, porque para siempre es su misericordia. Más adelante, en los versículos 18, 19, 20, dice que Dios mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Tal vez alguno de ustedes diga, ¿y eso cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que esté hablando la Biblia de estos episodios donde hubo muchas muertes? Donde es evidente que Dios castigó a estos malvados, y diga a la Biblia que para siempre es su misericordia. O sea, ¿de dónde saca eso? Bueno, primero tenemos que recordar que el Señor no es como nosotros somos, y que nosotros debemos de aprender del Señor lo que Él muestra en su palabra, ¿ok? Entonces yo quiero sugerirles algunas cosas. Primero, nosotros debemos de recordar que tanto los egipcios como los reyes cananeos eran personas malvadas y que habían actuado sin temor de Jehová. El faraón Moisés le dijo constantemente, el Señor ha hecho esto, y plaga tras plaga le dijo, deja ir a mi pueblo, el Señor quiere que los deje salir. Y Faraón, sin temor del Señor, endureció su propio corazón y terminó en el Mar Rojo. Los reyes cananeos, Sehón y Og, de los que habla aquí el Salmo 136, eran reyes a los que Israel, antes de llegar a la tierra prometida, les dijo, déjanos pasar, no vamos a hacerte nada, simplemente queremos llegar a donde vamos. Y estos reyes juntaron todo su ejército porque habían escuchado lo que había pasado en Egipto y dijeron, estos nos van a destruir. Y fueron y atacaron a Israel. Al final Dios los entregó en manos de los israelitas y perecieron, pero ellos actuaron sin temor del Señor, y ellos actuaron de manera malvada. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que debemos de tener en cuenta otras dos cosas. Primero, que ni el faraón ni los egipcios eran el objeto de la misericordia de Dios, sino los israelitas. Y segundo, que el castigo de los malvados también es un acto de misericordia. Entonces, a decir, ¿cómo así? Te explico. La misericordia del Señor nunca está aparte de su santidad. ¿Ok? Algo que a veces suele pasar cuando estudiamos los atributos de Dios es que pensamos que Dios es misericordioso, y luego Dios es bueno, y luego Dios es santo, y luego Dios es como si fueran cosas aparte. Y la verdad es que no. Todo eso es una mezcla perfecta, homogénea. ¿Me explico? Las mezclas homogéneas son esas que no se pueden ver las divisiones. Cuando tú pones agua con aceite, se ve, ¿verdad? Cuando pones café soluble en agua, y luego le pones azúcar, y luego le pones leche, o sea, ya no puedes distinguir cuál es cuál. ¿Me explico? Todos los atributos del Señor están así. O sea, Él no es misericordioso un ratito, y luego justo, y luego santo. Él siempre es santo, siempre es misericordioso, siempre es justo, siempre es lleno de gracia y verdad. Todas las cosas que hemos estudiado de Él siempre lo es, todo el tiempo y de manera infinita. Entonces, su misericordia no está aparte de su santidad, y por tanto, no podríamos decir que el Señor dejó de ser misericordioso cuando castigó a estos hombres. Segundo, el acto de
castigar a los malvados no contradice la misericordia del Señor, porque es un acto de equidad. Él les dio lo que se merecían y ya. ¿Me explico? Fin. Dios siempre da a cada uno lo que merece. Dios nunca actuará injustamente. Ahora, aquí yo quiero que noten que nosotros decimos que Dios siempre actúa con justicia. ¿Sí? ¿Estamos bien? Dios siempre actúa con justicia. Pero a veces nosotros, los hombres, actuamos con injusticia, actuamos de manera malvada. Uh-huh. Pero hay otra manera de actuar que no es la justicia y no es la injusticia. Y se llama misericordia. Uh-huh. ¿Me explico? Cuando un criminal comete rompe la ley, lo justo que es, se vaya a la cárcel, ¿verdad? Que pague. Eso sería esto. ¿Qué es algo injusto? Que un juez lo deje salir, ¿verdad? Impune. Pero en el dado caso de que se le conceda misericordia, no hay injusticia. ¿Estás de acuerdo? Al final de todo, hermanos, Dios siempre va a tratar a todos como Él ha establecido, pero nunca nadie, jamás va a ser tratado con injusticia por parte del Señor. Nunca. Puede ser que reciban justicia o puede ser que reciban misericordia, pero el Señor jamás será injusto. Nunca. Entonces, esto que hizo Dios aquí fue un acto de equidad. Le dio a cada quien lo que se merecía. Pero aquí nosotros vemos la misericordia mejor desde el punto de vista de aquellos que fueron salvados. Mira, vuelve conmigo al Salmo 136. Dice el versículo 10: al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. ¿Ves? Era Israel el objeto de la misericordia del Señor, no los egipcios. Y es que, ¿a poco no sería terrible que los malvados siguieran gobernando eternamente y que trataran con injusticia y que la maldad que hay en el mundo permaneciera por siempre? Pero es un acto de misericordia grandísimo que Dios mismo intervenga para salvar a sus criaturas necesitadas en medio de una situación compleja y difícil, cuando están rodeados de maldad. Que el Señor libere a su gente de la maldad de este mundo es un acto de misericordia. Lo mismo sucedió para los reyes cananeos. Fíjate en el versículo 18. En el versículo 18 dice: y mató a reyes poderosos. Pero en el versículo 21 y 22 dice: y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su siervo. ¿Ves? Otra vez ahí está este acto de misericordia hacia Israel. Ahora, si yo les pidiera que recordaran algo, es que nosotros debemos de aprender aquí que Dios escucha el clamor de su gente. Dios no los deja abandonados. Él nota sus sufrimientos, sus lágrimas y su dolor. Mira lo que dice Éxodo 3:7. Acompáñame por favor para allá. Porque esto que vamos a leer es justo antes de que suceda todo eso de que el faraón caiga en el mar rojo y sea destruido, ¿ok? 3:7. Éxodo 3:7 dice así: y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores.
pues he conocido sus angustias. Entonces van a decir, bueno, ¿y qué es eso de un exactor? Es alguien que oprime a otro con violencia. ¿Ok? Las personas lo relacionaban a veces con los cobradores de impuestos que eran, pero malos, como si te cobraran piso. ¿Ok? Sí. Entonces, Dios ve cuando somos oprimidos. Dios ve cuando nos duele. Dios escucha nuestro clamor. Él ve nuestras lágrimas. Él ve nuestro sufrimiento. Y porque Dios ama a su gente, Él va a actuar para librarlos de los malvados. ¿Ok? La otra cosa que quiero que lean está en Números 21. Avancen un poquito más, por favor. Está Génesis, Éxodo, Levítico y luego está Números. En Números 21 se relata cómo estos reyes cananeos, Og y Sejón, cayeron con Israel. Pero mira, quiero que leamos el versículo 34 y 35. Escucha con atención. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sejón, rey de los amorreos que habita en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Esto es sobre Og. Ahora tú vas a decir, ¿y eso cómo muestra la misericordia del Señor? ¿Tú entiendes que cuando los hebreos salieron de Egipto, ellos se dedicaban a hacer bloques de barro y agricultura y a cuidar ganado? Ellos no eran hombres de guerra. Ellos no sabían nada de guerra. Ellos ni siquiera habían peleado con los egipcios. ¿Ya? Og y Sejón son reyes que son relatados en la Biblia como reyes que tenían un ejército grande y que eran reyes poderosos. Y nosotros vemos aquí que los israelitas no ganaron esas guerras porque ellos eran muy inteligentes o porque eran muy bravos. Ellos ganaron porque Dios en su misericordia se los entregó. Dios entregó a estos reyes a su gente. Entonces, por favor, recuerda que Dios ve tus necesidades y tus debilidades y las cosas que no tienes, las cosas que te hacen falta, y que Él no va a dejarte solo. Dios protegió a su gente, los protegió, y Dios escuchó su dolor y su clamor. Algo más que yo quisiera traer de aquí, de esta historia de salvación que tenemos en el Salmo 136, es que es muy ingenuo, muy necio, muy pretencioso de cualquiera creer que Dios no nos va a castigar cuando nosotros desafiamos abiertamente su voluntad y seguimos sin arrepentimiento desafiándolo y quebrantando su ley de una manera cínica. ¿Cuántas personas no hay que no creen en el infierno? Porque dicen, no, Dios no haría eso. Los testigos de Jehová son unos. No. ¿Cómo Dios va a mandar ahí a su creación? No. Sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que Dios no va a castigar al pecador. Él dice constantemente en su palabra que Él está airado todos los días contra el pecador y que Él nunca va a dar por inocente al culpable. Jamás. Entonces, mira la misericordia de Dios aquí. Tal vez de una manera en la que tú no lo habías pensado. Porque siempre pensamos que misericordia siempre es como que perdonar todo. Pero la misericordia de Dios es mucho más grande, mucho más abundante, mucho más trascendente de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros concebimos como misericordia. Él es diferente que nosotros, hermanos. Y nosotros no debemos de olvidar que el Señor una vez acusó a su gente de que ellos pensaban que Dios se parecía a nosotros.
Él no es como somos nosotros. Él no piensa como somos nosotros. A Él no lo mueven las mismas cosas. Él es diferente. La tercera cosa del Salmo 136 que habla acerca de su misericordia, si quieren volver para allá. El Salmo 136 ahora nos habla de la misericordia de Dios en la salvación presente. Y eso está de los versículos desde el 23 hasta el 26. Fíjense, dicen, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Abatimiento. En español esta palabra tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con estar decaído, desanimado, cansado, vencido, deprimido, afligido, con una profunda tristeza. En hebreo habla acerca de nuestra baja condición. De hecho, literalmente dice así. Dice ahí, el que se acordó Él es el que en nuestra baja condición se acordó de nosotros. O se acordó de nosotros en nuestra baja condición. Tú vas a decir, ¿cómo así? Hermanos. Exacto. Yo creo que el Salmo 103 nos da una buena definición de esa baja condición de la que habla aquí el Salmo 136. El Salmo 103, del 13 al 14, dice así, escucha. Me falta una, aquí está. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque se acuerda de nuestra condición. Y se acuerda que somos polvo. Eso somos. Tomados de la tierra, simples criaturas, incapaces hasta de respirar, porque Él es quien nos da respiración y todas las cosas. Esa es nuestra baja condición. El Señor, en medio de cada una de las circunstancias dolorosas de nuestra vida y del dolor de nuestro pecado, de todas las veces que nosotros hemos sido abatidos por este mundo caído, por nuestras circunstancias o por nuestro propio mal, aquel que es glorioso, soberano, altísimo, sublime, el todo santo Dios, el que es infinito en grandeza, Él pone en su mente a sus criaturas, que son estas que están necesitadas, que están en este estado lamentable, lastimoso. Se acuerda de ellas. Dice el Salmo, Él es el que se acordó en nuestro abatimiento de nosotros. Y así como estábamos, nos rescató de nuestros enemigos. Si nosotros pensamos en Israel, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios lo libró de muchas guerras, de muchas personas malvadas, así como con Og y Sejón. Nosotros lo vemos en el libro de Esther, nosotros lo vemos constantemente en los libros de Samuel, Crónicas, Reyes. Nosotros lo vemos a través de la historia de Israel constantemente, cómo Dios ha sido bueno con ellos y los ha librado de muchas cosas malas. Y sigue salvando. Y sigue y seguirá. Y por tanto, Israel es llamado a alabar al Señor, porque ese mandamiento sigue. El mandamiento que nosotros teníamos al principio, de alabar al Señor. Podríamos leer el versículo 23 así: alaben al que... alábenle porque Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Ese mandamiento sigue. Entonces, hermanos, si Israel, que vio la misericordia de Dios así, es llamado a alabar al Señor así, como dijimos al principio, con profunda devoción, amor, con ternura, con sinceridad, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que Dios nos ha librado de enemigos muchísimo peores?
Él nos ha librado de Satanás, de este mundo, del pecado y de la muerte para siempre. La Biblia dice en Efesios 4:9, en Efesios 2, que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Dios, que es rico en misericordia. En Tito 3:5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. En Primera de Pedro 1:3 dice, por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Si ellos que han recibido bendiciones terrenales son llamados a adorar a Dios de una manera tan profunda, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido bendiciones mucho mejores y eternas? Al recordar nosotros nuestra propia salvación presente, debería de animarnos a alabar a Dios con un corazón sincero y con un corazón humilde. Tiempo a nosotros nos faltaría, hermanos, para poder enumerar todo lo que hemos recibido del Señor por su misericordia y de todo lo que Él nos ha librado por su misericordia y de las bendiciones que nos ha dado por su misericordia y de todas las cosas buenas que nosotros tenemos en nuestra vida por su misericordia. Tiempo nos faltaría a todos nosotros para enumerar cada una de sus bondades que nos ha dado simplemente porque Él es bueno, ni siquiera porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Él vio nuestra condición y vio que somos polvo y se acordó de nosotros. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este versículo, de este capítulo? Bueno, la conclusión y la aplicación práctica para ti y para mí está en el versículo 26. Dice, alaben al Dios de los cielos. Otras traducciones dicen, den gracias al Dios de los cielos. Y la verdad es que gracias es lo mínimo que se merece. Alaben al Dios de los cielos con profunda adoración, proclamen su bondad, aclámenlo, digan cosas estupendas de Él. Eso es lo que significa alabar al Señor. Alaben al Señor porque su misericordia es para siempre. Mi oración es que nuestra voz sea un eco de la voz de los salmistas. En el Salmo 36:7 dice algo muy bonito. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y mira otra vez el Salmo 103. El Salmo 103, quiero leerte los versículos del 8 hasta el 14. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará en enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, porque se acuerda que somos polvo. El Salmo 57, en el versículo 10, también nos muestra cómo el salmista adora al Señor por su misericordia, y dice lo siguiente: porque hasta los cielos es tu misericordia, hasta los cielos, altísima, altísima, hasta las nubes tu verdad. Algunas traducciones dicen hasta las nubes tu fidelidad. Hermanos, háganle como quieran, no importa cuánto se esfuercen, qué tan alto brinquen, nunca vamos a llegar a entender qué tan alto es la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Alabemos al Señor porque su misericordia es para siempre. Pero también hay otra cosa más. Colosenses 3:12 nos anima a ser misericordiosos también y actuar con la misma misericordia que nosotros hemos recibido. Esta semana yo estuve pidiéndole a Dios que al contemplar su misericordia rompiera de cierto modo nuestro corazón
y nos quebrantara, porque nosotros tendemos a ser duros rápidamente con las personas que nos molestan. Tendemos a ser juzgones y criticones y tendemos a tratar mal a las personas que obran mal. Pero el Señor no nos ha tratado así. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que les perdonó Cristo, así también háganlo ustedes. Una vez más somos llamados a actuar como el Señor Jesús lo hace. Yo creo también, hermanos, que aparte de alabar al Señor con el corazón y de tratar de caminar en misericordia como Él ha sido misericordioso con nosotros, pensar en la misericordia de Dios nos fortalece mucho y trae mucho ánimo a nuestro corazón cuando estamos cansados y dolidos. Cuando ya sentimos que ya no damos otro pasito, su misericordia nos trae nuevas fuerzas, nuevo ánimo, nos ayuda a seguir avanzando. Mira lo que dice el Salmo 119, 76. Dice: ahora sea tu misericordia para consolarme conforme lo que has dicho a tu siervo. Señor, que no miente, que siempre habla con verdad. Usa su misericordia para consolarnos. Dice: consuélame, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Son sus promesas lo que traen consuelo a nuestro corazón, porque sabemos que son verdad, y que Él no las romperá, porque Él no es un hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Él cumplirá lo que ha dicho, y nos da fortaleza. Algo que me gusta mucho del Señor, y uno de sus títulos maravillosos, no sé si tú te sabías pero en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 3, llama a Dios el Padre de misericordias. Y me encanta que diga de misericordias y no de misericordia. Porque para los hebreos, cuando hablan de que algo es mucho, lo ponen en plural. Por ejemplo, las aguas del mar, no es como que haya 3 o 4, ¿ves? O sea, es una. Pero son tantas, tan inmensas, incontables. Son las aguas del mar. Él es el Padre de las misericordias. Y es un título que nos llena de fortaleza a nosotros que creemos en Él. Si hemos pecado, hermanos, también pensar en la misericordia del Señor nos hace bien. Porque en el Salmo 51:1, el rey David escribió: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, que es grandísima. Cuánto bien nos haría a nosotros recordar en nuestras temporadas difíciles, durante nuestro mal obrar y después de nuestro mal obrar, en medio del dolor y de las debilidades, en medio de nuestro carácter, que a veces es bien cortito para los que obran mal y somos duros para juzgarlos. Recordar la misericordia del Señor, que es para siempre. Por último, si tú hasta ahora no has tenido la seguridad de que has sido perdonado y de que le perteneces al Señor, te animo a confiar en su misericordia. Porque nosotros somos salvos, como dice Tito 3:5,
no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Confía en Él, arrepiéntete, ve, busca su perdón, ruégale que te haga nacer de nuevo, que te perdone. Y sabes que algo maravilloso que dice el Salmo 51 es que dice que el corazón que está roto y humillado, el Señor no despreciará. Acércate a Él, como dice Hebreos, con confianza a su trono de gracia, para que entonces tú puedas encontrar ayuda. ¿Ok?